Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Yo de nuevo acá, Marcos Paz, dando como siempre las clases para que a ustedes les sirva de método instructivo y fructífero, tanto de inglés como de historia. Luego vamos a ir largando más materias, pero bueno, quiero ir cerrando el campo de la historia y del inglés. Bueno, hoy como les prometí, dije que iba a hablar sobre Karl Marx y Friedrich Engels, que lo estuve hablando en el video anterior sobre la revolución industrial, sobre estos dos filósofos. ¿Quién fue Karl Marx y Friedrich Engels? Engels. Bueno, Karl Marx y Friedrich Engels fueron dos filósofos, como ya lo dije anteriormente, que entre ellos se dedicaron al estudio de la sociedad de la Revolución Francesa, tanto lo que acontecía en Inglaterra como lo que acontecía a finales del siglo XVIII en Alemania. Tengamos en cuenta que ambos eran alemanes, pero uno vivía en Inglaterra y el otro en Alemania. Entre ellos dos había una comunicación muy clara y consecutiva, comentando los acontecimientos que pasaban en un país y en el otro. Bien, acá vamos a destacar a este señor por sus escritos, por sus ideologías filosóficas y sus pensamientos, las teorías y las obras que tuvo dentro de ese análisis societario que él realizó. Bien, me voy a sentar. Karl Marx va a analizar a la sociedad de aquel entonces y va a ver al burgués como alguien que no despiadado ni tampoco alguien que merece ser ultrajado por el sector proletario, sino que va a analizar a la conducta burguesa sobre el proletario y va a sacar cierta conclusión. Él no está de acuerdo con el sistema capitalista en el cual se movían en aquel entonces y en el cual hoy nosotros también nos movemos. Bien, quisiera aclarar cuál era la teoría que él apoya dentro del Manifiesto Comunista, que es una de sus obras. La teoría en la cual Karl Marx va a apoyar es lo siguiente. Quiero hacerle un breve ejemplo a través del pizarrón. Voy a borrar acá los nombres. El ejemplo que Karl Marx va a determinar en aquel entonces es lo siguiente. Vamos a ejemplificar sujeto A, que va a representar al burgués, y el sujeto B va a representar al proletario o al trabajador. Bien, ¿qué es lo que decía Karl Marx? Karl Marx va a decir que el sujeto A le va a dar al sujeto B un modo de producción. Un modo de producción, ¿qué es ese modo de producción? El modo de producción es la herramienta que el sujeto A va a comprar para que el proletario logre llevar a cabo lo que el sujeto A quiere. En este caso vamos a poner un ejemplo. Un señor burgués tiene una compañía de zapatos y quiere realizar un zapato, pero le da la mano de obra, se lo da al proletario. Entonces el proletario va a recibir de este señor los materiales para realizar ese zapato. Supongamos que el costo del señor burgués fueron de 10 pesos y el proletario realiza el zapato para dárselo al señor burgués. El zapato fue vendido por 100 pesos. Vamos a ponerlo acá. Y el señor burgués le retribuye el pago del costo por ese zapato realizado a este señor burgués, le retribuye con un pago de 10 pesos. Bien, a esta diferencia de 90 pesos,
Karl Marx lo va a llamar la plusvalía, porque es el exceso, es un plus, es un valor sumado, un valor agregado. Plus viene del francés, más valor. La plusvalía, se deja un valor mayor que el proletario. Bien, Karl Marx no va a apoyar a esta teoría porque la va a llamar alienación. La alienación para Marx es una especie de esclavitud. Es la esclavitud del sujeto A con el sujeto B. Karl Marx va a hablar sobre la propiedad individual y la propiedad objetiva que van a tener ambos. Estas teorías fueron mal interpretadas porque Karl Marx no va a, como digo, repito, no va a querer defenestrar al sujeto A, ni tampoco quitarle lo que le pertenece. Karl Marx va a hablar de que quiere igualdad de ambos, tanto de este sujeto, del B, como del A. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estas teorías fueron mal interpretadas y fueron interpretadas como queriéndole quitar la propiedad individual al sujeto A para dársela al B, cuando en realidad querían una igualdad, él quería una igualdad jurídica. Entonces, Karl Marx lo que va a hablar es sobre esta situación. Y él va a decir, Marx va a decir que en realidad los 90 pesos se debería quedar el proletario, porque ha puesto la mano de obra y el mecanismo de producción lo puso el proletario. Y los 10 pesos se lo debería quedar el burgués, porque él solamente puso el modo de producción. Entonces, va a haber una contradicción dentro de los dichos de Marx frente a la Revolución Francesa de aquel entonces, y va a crear una teoría y va a formar otra grieta de divisiones de clases. Vamos a hablar de lo siguiente. Marx va a aseguró de hecho, de que en la historia de la humanidad siempre el problema fueron las divisiones de clase entre el pobre y el rico o viceversa, que ocasionaban ciertas cosas como la alienación, que él lo va a llamar, que es la esclavitud. Pero bueno, entre esos análisis también va a tener teorías como por ejemplo de carácter naturalistas biológicos, que Marx dice, ¿cuál es la diferencia entre un animal y el hombre? La única diferencia entre el animal y el hombre es lo siguiente, bien, como dice Aristóteles o como dicen otros grandes filósofos y científicos, para nosotros es la racionalidad lo que nos diferencia. Pero para Marx no va a ser eso. Para Marx la diferencia entre el animal y el hombre va a ser el trabajo. Porque sin el trabajo solamente seríamos animales. Esta capacidad de trabajar, de la mano de obra del ser humano, de tratar de avanzar, siempre ir para adelante, nos va a destacar ante la mirada de Karl Marx como seres humanos. Bien, volviendo al tema de Karl Marx con la ideología que implementa en la división de clases, esto va a generar hoy rechazo para algunos sectores, tanto los sectores liberales como ser el empresarial, y va a generar aceptación a sectores sociales. De hecho, entre esos mismos años se va a crear un partido, una idea, como una agrupación de carácter socialista y comunista. Pero bueno, sin entrar en detalles políticos y demás, la teoría de Karl Marx, la teoría filosófica de Marx, va a mover a un centenar de personas con el mismo pensamiento y van a decir que Karl Marx tenía razón y que el capitalismo que hoy nosotros vivimos no es el adecuado. Pero bueno, eso lo dejo a gusto y piacere de cada uno, de lo que piense en su vida cotidiana, pero esta es una breve introducción de lo que Karl Marx realmente les quería decir. Era su humilde opinión
hacia lo que estaba atravesando. Tengamos en cuenta que era la Revolución Francesa y que el mundo estaba cambiando también. El mundo estaba cambiando, estaban en una etapa de innovación tecnológica en el cual era más factible el reemplazo de la mano de obra del obrero con la mano de obra de una máquina que podía hacerlo mucho más rápido y con mayor eficacia que la ayuda del ser humano. Pero no olvidemos que también ha frustrado sectores de seres humanos que se han quedado sin trabajo, sin privilegios de poder avanzar en su vida. Entonces van a tomar a Karl Marx como un ejemplo, algo así de un sabio, un ejemplo de un sofo, por así decirlo, en términos filosóficos, y esto lo va a impulsar, lo va a propulsar al avance a una sociedad, y esto se va a esparcir a nivel mundial, ese pensamiento. Hoy Karl Marx es conocidísimo por sus teorías y más que nada en su obra El Manifiesto Comunista. Se los recomiendo que lo lean y que saquen sus propias opiniones. Yo solo vengo a comentarles lo que Karl Marx opinaba sobre aquella época, tanto el capitalismo y el Manifiesto Comunista. Bueno, señores, esto fue todo. Espero que les haya gustado esta breve historia de Karl Marx y de Friedrich Engels, y espero que puedan analizarlo y tomarlo como un método de estudio y no como un método político, ni como una ideología, ni un fanatismo. Solamente como un método educativo. Bueno, esto fue todo y hasta pronto, señores.